Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Pasajes contradictorios. Indiscutiblemente la Biblia contiene pasajes difíciles que en ocasiones pueden parecer contradictorios. Y si nuestro objetivo es probar una doctrina o encontrar textos y evidencias que apoyen nuestra doctrina o pensamiento, mucho más nos encontraremos con textos como estos. Porque las Escrituras no fueron dadas para probar posturas teológicas o definiciones doctrinales, sino para dar testimonio de Jesús. Juan 5:39. Comencemos. Antes de comenzar a hablar sobre el tema de pasajes contradictorios, vamos a comenzar como siempre sentando bases o principios sobre los cuales analizar los textos. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hoy hay en vosotros. Esta es la traducción de la Reina Valera de 1960, la nueva versión internacional. Dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y la traducción al lenguaje actual lo traduce como: estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Ahora, por años, la religión ha tomado este pasaje de Pedro para enseñar a sus miembros que deben estar siempre listos o preparados para defender sus doctrinas o creencias fundamentales ante cualquiera que venga a presentarles una doctrina diferente a la que ellos creen. De hecho, esta es la razón por la cual el modelo de discipulado adoptado por las instituciones religiosas siempre está enfocado en el adoctrinamiento de personas, suplantando o reemplazando en ellas sus creencias previas por un nuevo conjunto de creencias a las que se le llama la verdad. En otras palabras, para la religión, discipular significa destruir por medio de argumentos teológicos las creencias y conductas previamente establecidas en una persona para reemplazarlas por las creencias y conductas establecidas por la religión que está llevando a cabo el proceso de discipulado. Ahora, la palabra que se traduce como presentar defensa, responder y explicar por qué, en las versiones que anteriormente cité, es el sustantivo griego apología, que en español sería apología, una palabra de la cual estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado. Y si no has escuchado esta palabra, tal vez sí has escuchado la palabra apologética, la cual es una disciplina que forma parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas o creencias doctrinales de la fe cristiana. Ahora, lo interesante es que toda esta ciencia o disciplina que es enseñada en los seminarios teológicos de todas las religiones cristianas tiene su origen precisamente en este texto de Pedro y varios más del apóstol Pablo. Pero la pregunta sería: ¿fue esto lo que quisieron decir tanto Pedro como Pablo cuando hablaban de apología o de presentar defensa? Pues vamos a analizarlo según el contexto de sus propias palabras. Comencemos por el texto leído en 1 de Pedro 3:15. En el verso 13, Pedro comienza diciendo: ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Y continúa: dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Otras versiones dicen por obrar el bien. Así que no les tengan miedo ni se asusten, refiriéndose a aquellos que obran el mal. Verso 14. En este contexto es que dice: al contrario, honren en sus corazones a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para presentar defensa, con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Noten ustedes que el uso que Pedro le da a la palabra apología no es el de entrar en un debate doctrinal para ver cuál de los dos o más apologetas tienen la razón o poseen la doctrina verdadera,
sino que el contexto es que estemos listos para presentar defensa o explicar a aquellos que nos pregunten sobre la esperanza que hay en nosotros. En otras palabras, Pedro no utiliza la apología como el dar argumentaciones teológicas para ganar un debate doctrinal o para probar con la Biblia que mis creencias son las verdaderas, sino para testificar de la esperanza que tenemos en Cristo. Por lo tanto, según Pedro, la apología no es la defensa de doctrinas o definiciones teológicas, sino el dar razón por medio de nuestro testimonio personal con Cristo de la esperanza que tenemos en Él. Es por eso que Pedro continúa diciendo en los versos 16 y 17, tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Primeramente, según Pedro, aquellos que murmuran con acusaciones y calumnias no lo hacen por lo que tú crees o para desacreditar las doctrinas fundamentales de tu religión, sino por tu conducta, o lo que es lo mismo, porque no resisten el poder del fruto del Espíritu manifestado en tu vida. Y segundo, la razón por la que esos calumniadores y malhechores serán avergonzados no es porque tú supiste defender teológicamente o con un escrito está las doctrinas de tu religión, sino porque tu buena conciencia o tus constantes muestras de bondad hacia ellos va a dejar expuesto el carácter que ellos tienen y su maldad. En conclusión, lo que Pedro entendió por apología es lo que en inglés se conoce como walk the talk, que en español sería predica con el ejemplo, o que tus acciones sean coherentes con tu testimonio y esperanza en Cristo. Y yo te pregunto, lee Hechos 22:1. ¿Cómo usó Pablo aquí la palabra apología o cuál fue la defensa que presentó Pablo ante sus acusadores? Pablo tuvo un debate teológico sobre sus creencias fundamentales para mostrarle al pueblo los errores doctrinales del judaísmo con respecto al cristianismo, o Pablo simplemente testificó de la esperanza que ahora tenía en Cristo, contándole a todos su encuentro con Jesús y cómo ese encuentro le transformó la vida. Lee Hechos 25:16. ¿Cómo usó Pablo una vez más la palabra apología o cuál fue la defensa que presentó Pablo ante Festo y el rey Agripa? Lee el capítulo 26. Pablo defendió sus creencias o las doctrinas fundamentales del cristianismo ante Festo y Agripa, o Pablo una vez más testificó de la esperanza que ahora tenía en Cristo, contándole a ellos su encuentro con Jesús y cómo ese encuentro le transformó la vida. Lee 1 Corintios 9:3. ¿Cómo usó Pablo una vez más la palabra apología? ¿O cuál fue la defensa que presentó Pablo ante lo que lo acusaban de no ser apóstol de Jesucristo? ¿Pablo basó su defensa en doctrinas y definiciones teológicas o Pablo basó su defensa en los frutos de su apostolado que daban testimonio de su llamado? Y yo te pregunto, ¿es la apología descrita por la religión la misma o lo mismo que la apología enseñada por los apóstoles? Enseñaron los apóstoles que los miembros de una iglesia tienen que defender sus doctrinas fundamentales y ganar debates teológicos a los creyentes de otras denominaciones. ¿Cómo utiliza la palabra apología tu denominación religiosa? La institución de educación religiosa a la que asistes tú o tus hijos. ¿O cómo la utilizan los materiales de discipulado que promueve tu iglesia para el crecimiento espiritual de sus miembros o en sus eventos y programas de evangelización? Para ellos, apología es la defensa de dogmas o de las doctrinas fundamentales de su religión, o para ellos apología es testificar de lo que Cristo ha hecho en ti y de la esperanza que hoy disfrutas por su gracia. ¿Qué principios sostiene la iglesia a la que tú perteneces? Los principios de la religión, que son los principios de los hombres, o los principios del reino de los cielos, enseñados por Jesús y los apóstoles. Una vez que entendemos o que hemos sentado el principio de lo que realmente significa apología y qué fue
lo que Pedro quiso decir en su carta, entonces podemos entender que nuestra misión como iglesia no es desacreditar o ridiculizar las creencias doctrinales de ninguna persona para convencerla de que está equivocada o que nosotros sí tenemos la verdadera doctrina. Es más, lo más probable es que alguno de ustedes se va a molestar por esto que voy a decir. Pero la iglesia que ha hecho de su misión el desacreditar y ridiculizar las doctrinas o creencias de otros creyentes para probar sus propias doctrinas como las verdaderas, es porque esa iglesia ha perdido su propósito como cuerpo de Cristo. Jesús vino a testificar del amor del Padre y a revelarnos su carácter. Y es precisamente el testificar del amor del Padre por nosotros y levantar a Jesucristo como el carácter del Padre, la única misión que se nos ha encomendado como cuerpo de Cristo. Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fueron: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús nunca nos pidió que fuéramos defensores de doctrinas verdaderas, ni nos mandó a probar que las creencias y teologías de otros están equivocadas, y mucho menos a ridiculizarlas llamándolas ideas fantásticas o ficticias, simplemente porque no son las mismas que las nuestras. Jesús nunca nos mandó a adoctrinar al mundo o a presentar un conjunto de creencias fundamentales como si fueran las buenas noticias del Evangelio, del cual Pablo dijo que es poder de Dios para salvación, según Romanos 1:16. Porque cuando hacemos de esas doctrinas parte de la buena noticia de salvación, estamos diciendo que la gente necesita creer en ellas para poder ser salva. ¿Y sabes qué? Puede que tú no estés de acuerdo conmigo, pero eso no es un evangelio de salvación, sino malas noticias de perdición. Porque la Biblia enseña que no hay salvación en ninguna doctrina religiosa, sino solamente en la persona de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y la pregunta sería: ¿cuál es el objetivo entonces de dedicar un trimestre de estudio para probar que la doctrina de la inmortalidad del alma no es bíblica y que aquellos que la creen están errados? ¿Acaso estamos nosotros menos errados cuando hemos hecho de nuestro foco el probar la erroneidad de una doctrina en vez de levantar a Cristo en nuestras iglesias para que podamos amar y adorar junto a otros creyentes sin importarnos lo que crean? ¿Acaso nos creemos superiores al Espíritu de verdad, al cual fue el único que Jesús se encargó la tarea de convencer a los hombres y guiarlos a toda verdad? Sin dudas, las palabras del testigo fiel y verdadero deberían resonar en nuestros oídos diciendo: ¿acaso no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres? Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergüenza, tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Apocalipsis 3, 17 y 18. Ahora, si tu interés es probar que la inmortalidad del alma no es bíblica, entonces te recomiendo que veas una de las tantas lecciones de escuela sabática que hay en YouTube destinadas a probar doctrinas. Porque a mí, en lo personal, no me interesa en lo absoluto probar doctrinas, ni crear divisiones o levantar muros de separación entre otros creyentes y yo. Sin embargo, si tu interés es documentarte un poco más sobre cómo la Biblia aborda el tema del alma, sobre la perspectiva que tenían aquellos que escribieron sobre este tema y cómo Jesús interactuó con esa perspectiva del alma, entonces eres más que bienvenido a quedarte y ser parte de esta invitación al diálogo. Ahora, ¿por qué invitación al diálogo? Porque yo no tengo todas las respuestas, ni pretendo tenerlas tampoco, y mucho menos con un tema como este, que al comenzarlo a estudiar me he dado cuenta que abre una serie de puertas que antes no había considerado. Ahora, lo que sí te puedo decir es que la Biblia da evidencias suficientes para no hacernos tan sencillo el afirmar
que este tema de la inmortalidad del alma es blanco o negro, sino que tiene matices grises que apuntan para ambos lados. Aunque es necesario aclarar que lo que la Biblia presenta sobre el alma y cómo la cultura hebrea lo entendía no tiene nada que ver con la manera en la que el dualismo griego presenta la inmortalidad del alma. Y que dicho sea de paso, es la idea de inmortalidad del alma que nosotros tenemos hoy en nuestro pensamiento occidental. En la Torá se usan 3 palabras para describir el alma cuando se reviste de un cuerpo. Y estas son Nefesh, Ruach y Neshama. La primera palabra la encontramos en Levítico 17:11, que dice, porque la vida, Nefesh, de toda criatura está en la sangre. La segunda palabra aparece en Eclesiastés 12:7, que dice, volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu, Ruach, volverá a Dios, que es quien lo dio. Y la tercera palabra que los hebreos identifican como alma está en Génesis 2:7, que dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento, Neshama, de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora, en la mentalidad hebrea, estas 3 palabras representan las 3 partes que conforman el alma. Neshama significa aliento, Ruach significa viento, y la palabra Nefesh proviene de Bayanifash, que significa descansar, tal y como aparece en Éxodo 31:17, que dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó, eso es Shabbat, y reposó, Bayanifash, que es la forma verbal de la palabra Nefesh. Ahora, para poder entender mucho mejor la conexión que existe entre estas 3 partes del alma, según el pensamiento hebreo, el rabino Aaron Kaplan dice, la exhalación de un alma por parte de Dios se puede comparar con un soplador de vidrio que forma una vasija. El aliento, Neshama, primero sale de los labios, viaja como un viento, Ruach, y finalmente llega a descansar, Nefesh, en la vasija. En otras palabras, de estos 3 niveles del alma, Neshama es el más alto y más cercano a Dios, mientras que Nefesh es el aspecto del alma que reside, descansa o reposa en el cuerpo, y finalmente Ruach se encuentra entre los dos, uniendo al hombre a su fuente espiritual que es Dios. De hecho, Ruach es una de las palabras que se utiliza para referirse al Espíritu de Dios, y en este concepto o pensamiento hebreo, Ruach es lo que los une o nos mantiene conectados a Dios. Ahora, no sé si todavía no te has dado cuenta, pero en este concepto hebreo, el alma tiene una naturaleza espiritual trascendente, donde siempre vive en Dios, que es la fuente. Luego vive en nuestros cuerpos mortales y finalmente regresa a la fuente de vida para que en el día de la restauración de todas las cosas, nuestra alma sea depositada o descanse en un cuerpo nuevo o inmortal. No solo eso, sino que la esencia misma del alma es vida y la vida siempre vive según el concepto hebreo. De hecho, cuando la Biblia, y aquí me refiero a los escritos de los profetas, lo dicho por Jesús y las cartas de los apóstoles, cuando la Biblia en su totalidad habla de resurrección, siempre se refiere a la resurrección de un cuerpo, nunca a la resurrección de un alma. ¿Sabes por qué? Pues precisamente porque en el pensamiento hebreo el alma nunca deja de existir. Nosotros en el cristianismo, con nuestro pensamiento occidental, entendemos que lo que regresa a Dios es solamente un aliento, algo así. Pero en el pensamiento hebreo que está plasmado en la Biblia, lo que regresa a Dios es toda esa combinación de 3 partes que contiene nuestra esencia o quiénes somos. Porque cada uno de nosotros tiene una personalidad única que no se queda en el cuerpo muerto y descompuesto que regresa a ser polvo, sino que se mantiene viva en nuestra alma. Ahora, hay otro concepto dentro del pensamiento hebreo que es también muy importante y es algo que ellos llaman el viaje de un alma. Lo curioso de esto es que dentro de este viaje que toda alma realiza, existen numerosas estaciones, pero que se pueden agrupar generalmente en 4 fases. La primera es la existencia totalmente espiritual del alma antes de entrar en el cuerpo.
Número 2, la vida física. Número 3, la vida posfísica en Gan Eden o el jardín del Edén, también llamado cielo y paraíso. Y número 4, el mundo venidero o Olam Habá, que sigue a la resurrección de los muertos. Ahora, la cultura hebrea, que en un modelo de recompensa, que tiene un modelo de recompensa y castigo, que se manifiesta en un cielo y en un infierno, para que después que la persona muere, sin embargo, es un concepto totalmente diferente al concepto griego, que es el que tenemos en nuestra mente occidental, de un cielo donde las almas de los buenos van y cuidan a sus seres queridos en la tierra, y un infierno donde las almas de los malos son torturados con fuego por siempre. No voy a abundar en cuanto a esto, pero básicamente, cuando el cuerpo muere y el alma regresa a Dios, que es la fuente, se produce un juicio donde aquellos que cumplen su misión entran en Gan Eden, o el jardín del Edén, también llamado cielo y el paraíso, y aquellos que no terminaron su misión son enviados al Gehenna, que es un concepto del cual hablaremos en otra lección. El punto está en que para el pensamiento hebreo, que fue con el que se escribieron las Escrituras y fue el que Jesús utilizó para comunicar las verdades y principios de su reino, el Gan Eden o el jardín del Edén, también llamado cielo y paraíso, no es lo mismo que el Olam Habá o el mundo venidero. Y yo te pregunto, lee Lucas 23:43. Si Jesús era judío, si la multitud que lo escuchó hablarle al ladrón era judía, y si asumimos que el ladrón al que Jesús le habló en la cruz era también judío, entonces no cabe la posibilidad de que Jesús se estuviera refiriendo al paraíso según el pensamiento hebreo. ¿Era una buena noticia o no que Jesús le prometiera al ladrón que hoy su alma partiría de su cuerpo, iría al paraíso y no al Gehenna? Si tenemos en mente el paraíso o el estilo occidental, podemos afirmar ciertamente que Jesús no subió al cielo el día que murió. Pero si consideramos el paraíso al estilo oriental o según el pensamiento judío, ¿fue Jesús al paraíso junto con el ladrón en la cruz ese mismo día en que ambos murieron? Lee 1 de Pedro 3:18 al 20, teniendo esta pregunta en mente y lo que hemos visto de la perspectiva judía del paraíso. Lee también 2 de Corintios 12, del 1 al 6. ¿Acaso esto que está diciendo Pablo no haría sentido con un paraíso según la perspectiva judía? Y si descartamos el pensamiento judío de paraíso, entonces ¿cómo entendemos lo que está diciendo Pablo de un hombre que fue arrebatado, ya sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, al paraíso? Para el bonus de esta semana quiero enfocarme en un último concepto o pensamiento hebreo que tiene que ver con lo que la Biblia presenta sobre las almas, y esto es el Seol. Muchas traducciones de la Biblia cometen el error de intercambiar el Seol por la tumba o el sepulcro, como si fueran sinónimos o fueran la misma cosa. Pero como dirían en mi país, Seol y tumba no es lo mismo, ni tampoco se escribe igual. Estos son dos conceptos completamente diferentes, y los escritores de la Biblia tuvieron en cuenta esa diferencia a la hora de redactar sus escritos. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros también tengamos en cuenta estos conceptos a la hora de leerla e interpretarla. Yo, por supuesto, no voy a cubrir todos los detalles de este tema. Uno, porque no hay el tiempo suficiente. Y dos, porque yo también estoy recién investigándolo y aprendiendo sobre él. Sin embargo, sí espero que sea una pequeña introducción que los lleve a pensar y a profundizar en ello. Comencemos diciendo que para el pensamiento hebreo, el Seol o Sheol es donde se reúnen las almas, y ese lugar de reunión, según la cosmovisión que ellos tenían del mundo, está en el centro o en el corazón de la tierra. Es por eso que cuando la tierra se abre y se traga a Coré y sus hombres junto a sus familias, en Números 16, 30 al 33, el pueblo se queda sorprendido, porque ellos entendieron que estas personas vivas habían descendido al Seol, o al corazón de la tierra, que es un lugar al que solo entran las almas de los hombres, no los cuerpos. Otra cosa importante es que según la Biblia, al Seol entran todas las almas, tanto justos como injustos. Todas las almas pasan al Seol una vez que el cuerpo es sepultado en el polvo de la tierra.
La única diferencia es que las almas de los justos experimentan el Gan Edén o el jardín del Edén, también llamado cielo y paraíso, mientras que las almas de los injustos experimentan el Gehenna. Pero vamos a analizar algunos textos sobre el Seol para entender cómo los escritores de la Biblia lo veían. Por ejemplo, es muy común encontrar en todo el Antiguo Testamento expresiones como exhaló el Espíritu y fue reunido a su pueblo o reunido con sus padres. Lo encontramos en Génesis 15:15, 25:8, 35:29. Esta expresión se refiere a que el alma sale del cuerpo para entrar en el Seol, que es ese lugar donde las almas se reúnen, y ya sea con su pueblo o con sus padres. Ahora, noten lo que dijo Job en medio de una desesperación, pensando que Dios estaba castigándolo por algún pecado que él no sabía. Job 14, del 13 al 17 dice: ojalá me escondieras en el Seol. Recuerda que esto no es sepulcro, como unas versiones lo traducen, sino el lugar de reunión de las almas. Y sigue diciendo Job a Dios: y me ocultaras hasta apaciguarse tu ira. Ojalá me pusieras plazo para acordarte de mí. ¿El hombre que muere volverá a vivir?, pregunta él. Todos los días de mi vida esperaré hasta que llegue mi liberación. Y yo te pregunto, ¿liberación de dónde y de qué? Porque según el contexto, Job está hablando hipotéticamente como si él estuviera en el Seol, y no precisamente en el lugar de justos, sino en el lugar de los injustos, porque en su mente él estaba siendo enjuiciado por su pecado, y desde ese lugar, dice Job, que él esperaría en Dios o tendría la esperanza de ser liberado. Pero ahora viene lo más interesante, porque en el verso 15, Job dice: entonces llamarás y yo te responderé. ¿Te das cuenta que Job está diciendo que Dios lo llamaría estando él en el Seol, y desde el Seol Job respondería el llamado de Dios? En otras palabras, Job entendía que las almas en el Seol podían escuchar la voz de Dios. Pero ahora escucha lo que sigue diciendo Job. Él dice: tendrás afecto a las obras de tus manos. O sea, no me dejarás en el Seol, porque tú, oh Dios, tienes afecto, o tú anhelas a los hombres que creaste. Y termina diciendo: sellarás como en saco mis faltas y borrarás mi iniquidad. Ahora, nota que esta idea de que las almas salen del Seol y que incluso pueden escuchar la voz de Dios es una idea que está en toda la Biblia. Hace unas lecciones atrás estudiamos que Elías resucitó a un niño. Y el texto dice: después de esta cosa aconteció, que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. La palabra para aliento es neshama. Por lo tanto, el texto está diciendo que su alma dejó el cuerpo, y cuando el alma deja el cuerpo, según el pensamiento judío, inmediatamente se reúne con los suyos en el Seol. Luego sabemos que Elías hace todo un ritual y ora para que Dios traiga al niño de regreso a la vida. Y el verso 22 dice: Jehová oyó la voz de Elías, el alma nefesh volvió al niño y éste revivió. ¿De dónde llamó Dios el alma de este niño para regresarlo a la vida o regresarla a su cuerpo? Si somos coherentes con lo que la Biblia enseña, tenemos que decir que la llamó del Seol. Lo mismo hace Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando resucita a la hija de Jairo, lo primero es que Jesús le dice que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Y dice que todos se burlaban de lo que decía porque la niña estaba muerta. Entonces Jesús, para enseñarles por qué decía que estaba dormida, dice en Marcos 5, 41 al 42, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, si te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Te has preguntado por qué Jesús le habló? Y no solo eso, sino a qué le habló. Porque un cuerpo muerto no puede escuchar nada. Si somos coherentes con el pensamiento judío del alma, tenemos que decir que Jesús llamó, como decía Job, el alma de la niña en el Seol y la trajo de regreso a su cuerpo. Pero también Jesús hizo lo mismo con Lázaro. Porque recuerden que Juan 11:43 dice: habiendo dicho esto, Jesús gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Ahora, Lázaro ya estaba hasta en descomposición. Y una vez más, un cuerpo muerto no escucha ni sabe nada. Pero según el entendimiento hebreo del alma, el alma sí escucha el llamado de Dios y responde. En fin, esto es solo una introducción o una puerta que se abre para más estudios. Tú puedes pensar lo que quieras de mí.
y decir que ahora creo en la inmortalidad del alma, cosa que no es cierta si es que te refieres a la manera griega de verlo. Pero si te refieres a la manera que la Biblia lo muestra, o el pensamiento judío, o cómo el pensamiento judío lo entiende, entonces te puedo decir que tengo la puerta abierta a aprender más sobre el tema. Tú tendrás que decidir qué hacer con eso. Hemos llegado al final del estudio de hoy y quiero despedirme haciendo una aclaración, porque puede que alguno diga que esto que estoy diciendo es espiritismo. Sin embargo, eso es ignorancia de lo que significa espiritismo, porque el espiritismo es la creencia de que los espíritus de los muertos conservan un cuerpo material y pueden comunicarse con los seres vivos en ciertas circunstancias, especialmente gracias a la acción de los medios. Y esto no es nada de lo que yo he dicho, ni tampoco lo que presenta el pensamiento hebreo sobre el alma, ni lo que dice la Biblia. Finalmente, me despido invitándoles una vez más a profundizar sobre el tema en su estudio personal y dejar que el Espíritu de Dios los guíe a toda verdad. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.